Vamos a la palabra. Te invito a abrir tu Biblia en Judas. Vamos a continuar estudiando esta carta breve, pero con mucho contenido. ¿Ok? Vamos a ver el verso 14 hoy. Del verso 14 vamos a ver 3 versículos, 14, 15 y 16. Todavía no terminamos la carta, pero ya estamos a punto. ¿Ok? Entonces ve abriendo ahí tu Biblia en Judas. Y voy a leer los versículos en los que vamos a meditar el día de hoy, y después de leerlos hacemos una oración para poner el tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Bien. Dice así, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra y por esta mañana. Gracias por tu provisión, Señor, en este día en que podemos estar juntos como tu iglesia, Señor, lo que somos, tu iglesia, y eso venimos, Señor, no hay otra cosa, no hay otro motivo, Señor. Señor, de nuestras reuniones, que es esta, estar contigo, escuchar tu voz, Señor. Y aquí estamos agradecidos, pero también, Señor, necesitados, lo sabemos, de ti, Señor, de tu consejo, de tu dirección, y queremos eso, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú hables a través de tu palabra, que tú nos dirijas. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, redarguyéndonos, exhortándonos, Señor, pero sobre todo transformándonos para tu gloria, Señor. Permítenos poner atención, estar atentos, Señor, y que tu palabra obre, Señor, y produzca el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos esto juntos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amén. ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que estaba mal, pero simplemente pensaste, pues nadie se va a enterar? ¿No? Creo que todos, ¿verdad? En algún momento hemos tenido ese caso, ¿no? Tal vez fue algo pequeño, insignificante, ¿verdad? O tal vez fue algo grande. Ya te hice recordar cosas, ¿verdad? El día de hoy. Bien, ahora imagina que todo eso, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, está a la vista de alguien que todo lo sabe y todo lo ve. Eso es exactamente lo que nos recuerda el día de hoy Judas, en esa porción. Dios ve todo y juzgará todo, ¿verdad? Lo sabemos. Dios no ignora y mucho menos va a ignorar la impiedad, ¿no? Como lo muestra en este pasaje. Entonces hoy vamos a ver cómo vive la gente realmente sin Dios, ¿no? La gente que no quiere nada con Dios, ¿ok? Los impíos. Vamos a ver cómo viven ellos, qué características tienen y qué hará Dios al respecto, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿ok? Pero también, como nosotros podemos vivir, ¿cómo podemos vivir nosotros? En integridad y en esperanza, ¿verdad? Confiando en Dios y viviendo para el Señor. Entonces, en esos 3 versículos, pues vamos a ver todo eso, ¿ok? Comienza hablando del juicio, es una parte donde vuelve a hablar de esto. Ya he hablado anteriormente acerca del juicio de Dios, recordando cómo esto ya había ocurrido en la historia, ¿no? Vimos el ejemplo de Israel, no vimos el ejemplo de los mismos ángeles creados que dejaron a un lado su dignidad, y vimos también el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero aquí regresa eso porque quiere dejar muy claro, o sea, Dios no se queda con los brazos cruzados, ¿ok? El juicio de Dios es certero, y es lo que nos muestra en este primer versículo 14. La certeza del juicio de Dios. Fíjate lo que dice: de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. De estos, ¿de quiénes son estos? Bueno, de lo que hemos estado hablando en toda la carta, y es de los falsos maestros, ¿verdad? Hombres falsos, lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿ok? Y es el tema de la carta, habla de esos hombres impíos, como ya los va a empezar a expresar aquí, a definir aquí. La semana pasada vimos algunas características, hoy vamos a ver más características acerca de estas personas, pero el verso 15 los describe claramente impíos, y vamos a ver qué significa eso, que la impiedad, pero empieza a hablar de eso, la certeza del juicio, ¿no? Y para hablar de esto, cita al profeta Enoc, ¿no?
Y tú dices, yo nunca veo eso en mi Biblia, ¿no? Profeta Enoc, ¿dónde está ese profeta? ¿Ok? Pues no lo vas a encontrar, porque el libro que cita Enoc es un libro apócrifo, o sea, no es un libro que aparece en nuestra Biblia, no se considera inspirado por Dios, ¿ok? Aunque sí se conoce, se ubica, bueno, sobre todo en esos años, que existía un libro que lo había escrito Enoc, ¿ok? El libro de Enoc, así se conocía, ¿ok? Pero no porque no esté en la Biblia no puede considerarse, ¿ok? O sea, no se puede considerar como una escritura, ¿ok? Es lo que vemos, no porque se considere escritura, sino para fortalecer, lo cita Judas, para fortalecer su argumento, ¿ok? Entonces, como ejemplo, el día de hoy otros libros que no reconocemos como inspirados por Dios, no aparecen en nuestra Biblia, pero hay otros libros judíos, ¿no? Sobre todo, ¿no? El libro de los Macabeos, que hablan de la historia que ocurrió en esos años donde Dios no habló, ¿no? 400 años donde entre el Antiguo y Nuevo Testamento donde Dios no habló, o sea, no hubo profecía, no hubo nada, ¿verdad? Pero hay libros que se escribieron que cuentan la historia de Israel y todo lo que ocurrió, ¿no? Que sirven para información y datos, ¿ok? Pero no son inspirados por Dios. Entonces, este es un libro que también está escrito que los judíos conocían, obviamente esta iglesia conocía, por eso lo cita. Y aunque este libro, el libro de Enoc, no está en la Biblia y se considera apócrifo, esto no disminuye ni afecta pues lo que está citando aquí, esta veracidad, ¿no? Porque lo que Judas dice proviene del Espíritu Santo. Esto sí proviene del Espíritu Santo y fue inspirado por Dios, ¿ok? Ya había hecho esto Judas anteriormente, ¿verdad? Cuando citó, vimos la semana pasada, esta historia del arcángel Miguel contendiendo con el diablo, ¿verdad? Veíamos que también lo sacó de un libro conocido, pero no inspirado, ¿ok? Pero cita esos ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cita Enoc? Al citar Enoc, Judas quiere mostrar que el juicio de Dios no es nuevo ni improvisado, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Enoc vivió, dice, el séptimo desde Adán, ¿ok? O sea, Enoc vivió poco antes del diluvio, ¿ok? Es la séptima generación después de Adán. Sí, si tú recuerdas, en ese entonces los hombres vivían muchísimos años, 800, 900 años, ¿verdad? Increíblemente vivían así. Entonces, Enoc experimentó toda esa maldad y vio toda esa maldad y escribió ese libro, ¿ok? Antes del diluvio. Y él profetizó acerca de la segunda venida de Cristo como quien vendría a juzgar al impío, ¿ok? Entonces, y eso lo dice al final, pero dice séptimo desde Adán. La descendencia de Enoc es esta, ¿no? Y eso lo puedes encontrar en Génesis 5, del verso 1 al verso 24. No lo vamos a ver para que no nos lleve mucho tiempo, pero prácticamente son las descendencias: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y el séptimo, Enoc, ¿ok? Entonces el séptimo. Y Judas quiere mostrar, al hablar de Enoc y el séptimo, él quiere mostrar la continuidad profética desde el principio de la humanidad. Es lo que está mostrando, ¿ok? Dios ha hablado desde el principio y ha hablado acerca de esto, del juicio. Entonces Enoc vivió en una época antes del diluvio y como sabemos en Génesis 6 nos presenta una época muy corrupta, ¿verdad? Lo vimos con los ángeles, ¿verdad? Que dejaron su dignidad. Y una época muy corrupta, y ya entonces Dios había revelado que vendría a juzgar la maldad del hombre, ¿ok? Y ese es un mensaje constante, es lo que Judas quiere presentar, es un mensaje constante. La idea del juicio final no es algo nuevo, ¿ok? No es algo nuevo, ha sido parte de la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿ok? ¿Qué decía el libro? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿no? Y habla de el juicio, ¿ok? Para hacer juicio, dice el verso 15, ahorita vamos a ver. Pero he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esta puede ser una referencia tanto a los ángeles, algunos ven que son los ángeles, como a los creyentes, ¿no? Porque la Biblia enseña que al final, cuando Jesús venga, vamos a venir nosotros junto con Él, los que hemos creído en Él, vamos a venir junto con Él en su venida, ¿ok? Sus santos junto con Él vamos a venir, ¿ok? Entonces pueden ser tanto los ángeles que también van a venir junto con Él, como nosotros los que hayamos creído, ¿ok? Pero esta profecía se cumplirá parcialmente y de manera preliminar cuando el Señor Jesús regrese a la tierra después de la tribulación, ¿ok?
Eso lo vamos a ver ya próximamente en el libro de Apocalipsis. Pero está hablando de eso. Después de la tribulación, la gran tribulación, Jesús va a venir para destruir a sus enemigos y reinar como rey, es lo que sabemos. Al final va a ocurrir eso. Y está hablando de eso. Es increíble cómo desde Enoc, el séptimo de Adán, ¿no? Dios habló de esto, ¿ok? Jesús va a venir, ¿no? Y el cumplimiento completo y definitivo de esta profecía será al final de lo que conocemos como los 1000 años, el milenio, cuando los impíos sean juzgados ante el gran trono blanco. Eso va a ser ya juicio, ¿ok? El mundo, el día de hoy, ¿no? Es increíble ver cómo se burla, ¿no? Ridiculiza el juicio final. Porque han decidido no creer simplemente, ¿verdad? Deciden decir, no, eso no va a existir, eso no existe, eso no pasa. Pero no importa cuántos lo nieguen, Cristo volverá. Amén. Lo sabemos, Él va a regresar, porque la Escritura lo dice. Y la Biblia es clara, ¿verdad? Al respecto es muy clara. Así como Jesús vino la primera vez para traer salvación y lo cumplió y estaba escrito, así vendrá la segunda vez, pero para traer juicio. Y va a ser real. Y es triste e increíble cómo el hombre sigue burlándose de esto, ¿verdad? Pero va a suceder. Hay algo muy interesante, ¿no? Que quizás lo notaste. Dice aquí vino el Señor, ¿ok? El verbo venir está en pasado, no en futuro. Entonces ya ocurrió esto. No. Lo que pasa es que, digamos que es un tiempo profético, ¿no? En el tiempo profético algo llega a ser tan seguro que se habla como pasado. ¿Ok? Es un recurso profético. Cuando Dios dice que algo ocurrirá, es tan seguro que se habla como si ya hubiera ocurrido. Porque realmente no sabemos cómo ocurrió con Enoc, pero si tuvo una visión o lo vio, él dice, ya vino el Señor, yo ya lo vi, ya ocurrió. O sea, eso va a suceder, ¿me explico? Por lo tanto, el juicio de Dios es inevitable. Por eso les decía, nos está mostrando este primer versículo que el juicio de Dios es inevitable, va a ocurrir, ¿ok? Es totalmente seguro. No es una posibilidad, ¿ok? Es algo seguro. Algunas personas piensan que pueden engañar a Dios, que sus acciones no tienen consecuencias, pero no es así. Aquí nos está diciendo, Dios va a venir a juzgar, ahorita lo vamos a ver a todos, ¿ok? Entonces, yo sé que esta carta está dirigida a estos, ¿no? Estos también profetizó Enoc, a esos falsos maestros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque leyendo le dirás, esto no es para nosotros, bueno, vamos a brincarnos a ver hasta dónde Dios quiere hablarnos. No, ya no está hablando aquí, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos nosotros que meditar y reflexionar acerca de nuestra conducta también. Ok, vamos a darnos cuenta realmente si estamos seguros, si hemos creído en Jesús, porque lo que sigue va a ser terrible. Pero como hemos dicho anteriormente, no se trata de creer en Jesús porque quiero evitar el juicio, se trata de creer en Jesús porque quiero estar con Jesús. Es algo muy diferente. ¿Ok? Entonces, para nosotros, Dios quiere que vivamos con la certeza de que nuestras decisiones tienen consecuencias también eternas. Todo lo que hagamos en este mundo, en esta vida, tiene consecuencias eternas, más allá de esta vida, y tenemos que verlo de esa forma. Lo que hacemos, lo que hablamos, aún lo que pensamos, no es insignificante. Por eso te hacía esa pregunta al principio. ¿Alguna vez has hecho algo así? ¿Que piensas que nadie te ha visto, grande o pequeño? Dios lo ve, Dios lo ha visto, ¿no? Y Dios lo va a juzgar, ¿ok? Entonces, la primera pregunta para nosotros reflexiva es esta. ¿Vives como si Dios realmente viera todo lo que haces y piensas? ¿Estás consciente de eso? ¿De su presencia? ¿La presencia de Dios en tu vida? Este concepto de oración, ¿no? De orar. Pablo dice, ora en todo momento, ¿verdad? Ora sin cesar, ¿recuerdas? No se trata de que todo el tiempo estés encerrado ahí, hincado, orando y postrado y orando, no. Se refiere a tener una comunión con Dios, ¿ok? A estar conscientes de su presencia en tu vida todo el tiempo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, todo el tiempo estás acompañado por alguien. Y espero que me digas, ¡ay, qué terror! Y que me digas, ¡qué bendición! ¿No es así? Un creyente dice, ¡wow, es cierto! Todo el tiempo Jesús está con nosotros, aquí está con nosotros, ¿sabías? Pero para el impío, el incrédulo es terror.
¿verdad? Que alguien me esté viendo, ¿no? Y quizás es algo que no consideramos, pero yo lo viví. Yo recuerdo cuando mi pensamiento era ese, cuando empecé a asistir a la iglesia, ¿no? Iglesia cristiana y yo no tenía convicciones, apenas empezaba a conocer. Recuerdo muy bien un día que había reunión y yo me fue mi pecado, ¿no? O sea, en lugar de ir a la iglesia dije, pues yo hoy le voy a dar mi carne, ¿no? Digo, no conscientemente, pero para mí fue así. Y recuerdo que mi pensamiento fue ese, ¿no? Pues Dios está allá en la iglesia, ¿no? O sea, Él no me ve aquí, ¿no? Y más adelante entendí, dije, Dios estaba ahí conmigo, ¿no? Y obviamente arrepentido, ¿no? Ya entendiéndolo con lágrimas en mi corazón fue recordar eso. Y dije, ¿cómo me atreví a hacer algo así? Pero yo no tenía esta conciencia, ¿me explicó? Y yo creo que Dios quiere enseñarnos eso, su presencia, todo el tiempo con nosotros. No hay nada que podamos ocultarle, ni siquiera ni un pensamiento, ¿verdad? El Salmo 139 nos habla de eso. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Él conoce tus pensamientos, Él lo sabe todo, ¿ok? Y qué increíble porque, o sea, piensa todas las cosas que pasan por tu cabeza. ¿De cuántas cosas no te avergonzarías si Dios las supiera? ¿Qué crees? La sabe, ¿ok? Y no se sorprende. Él conoce nuestra maldad, pero ahí está Él. Y te dice, aquí estoy yo para ayudarte. Batallas con eso, aquí estoy yo para ayudarte. ¿Ok? Entonces, vivamos realmente conscientes, ¿no? de que Dios ve todo lo que hacemos y lo que pensamos. Por lo tanto, entonces, cada decisión cuenta. Cada palabra tiene peso. No hay pecado pequeño ante los ojos de Dios. ¿Okay? Él está ahí, recuerda eso. Verso 15, vamos a ver el alcance del juicio de Dios. Dice, vendrá entonces, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Y aquí vemos claramente eso. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, lo que está diciendo, ¿no? Dios va a venir. Para Enoc ya vino, él lo vio así, ya vino, ya lo vi. Para nosotros es seguro, es lo que está mostrando, es seguro. ¿Va a venir para qué? ¿Para qué? Verso 15, para hacer juicio ¿contra quiénes? Contra todos, ¿verdad? Nadie queda exento, ¿ok? Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, todo será evaluado delante de Dios. Aún aquellas cosas que quizás ya ni te acuerdas. Todo, nada escapa de su mirada. Todos aquellos que persistan en la impiedad serán confrontados. Es lo que nos dice, para hacer juicio contra todos. El juicio de Dios alcanza tanto las acciones como las palabras y nada está oculto, ¿ok? Recordemos Hebreos 4:13, nos recuerda eso, anótalo, Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada, ¿verdad? Que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué cosa? Cuenta, ¿no? Todas las cosas están abiertas a sus ojos. Y es lo que nos dice aquí, ¿ok? El día de hoy es muy común que ya en todos lados encuentres cámaras de seguridad, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando no existía eso? El día de hoy ya te graban por todos lados y ni cuenta, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero piensa en eso, ¿ok? Lo que pasa frente a las cámaras queda totalmente grabado. Ahora multiplica eso por infinito. Dios ve todo. No solo lo que hacemos frente a otros, sino aún lo que hacemos en secreto. ¿Verdad? Todo lo ve. Todo lo ve. Como veíamos, no hay nada escondido delante de Él. ¿Verdad? Sus ojos están bien abiertos y ve todo. ¿Ok?
Por eso dice, para hacer juicio contra todos. No, o sea, no va a quedar nada que no vaya a ser juzgado por Dios. Qué increíble, ¿no? Nosotros vivimos, obviamente, en una justicia a cierto punto corrupta, ¿no? Por nuestra condición. Así es. Siempre el corazón del hombre busca la justicia, ¿no? O sea, queremos justicia, que sea lo correcto. ¿Por qué tanta injusticia en la tierra? Nos quejamos de eso, ¿verdad? Pero delante de Dios, créeme, lo va a ser una justicia total. ¿Ok? Lo que dice, todo va a ser juzgado, todos serán juzgados. Todo y cada una de las cosas que hayamos hecho o hayamos hablado, que es lo que dice el texto. ¿Ok? Entonces, examinemos nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios. Consideremos esto. Aún hay algo que ha estado ahí que tú no has confesado delante de Dios. Dios ya lo sabe, ya lo vimos, no es que no lo sepa. En su momento hemos visto, estudiamos eso, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vemos que la confesión es hablar lo mismo, ¿no? La palabra confesión en la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego, es hablar lo mismo, estar de acuerdo en algo, ¿ok? Por lo tanto, confesar a Dios algo no es decir algo que Él no sepa. ¿Por qué? Porque todas las cosas están desnudas delante de Él, ¿verdad? Todo lo sabe. Entonces, ¿para qué lo confieso? Ya lo sabe. Confesarlo es ponerte de acuerdo con Dios, es decirle, Señor, es pecado. No es decirle, ¿qué crees? Sí lo hice. No me viste, pero ¿qué crees? Ya te dije que sí lo hizo. No, Dios lo sabe. Y no se va a espantar. Es decirle, Señor, yo hice esto. Pequé contra ti. ¿Verdad? Pequé contra mi hermano. Pequé contra mi esposo. ¿Me explico? Simplemente eso es confesarlo, venir ante Dios y decirle, sí, Señor, soy un pecador. Piensa cuántas cosas quizás están ahí, de las que a lo mejor pensaste cuando te hice la pregunta y no has confesado delante de Dios. Hazlo, ve delante del Señor. Ya lo sabe Él, ¿ok? Entonces, examina tu corazón, examina tu vida. Porque no es suficiente aparentar rectitud. Dios mira lo que somos en privado, lo que pensamos, lo que decimos, incluso cuando nadie nos ve, como veíamos. Dios tiene un registro perfecto. ¿Ok? Y ese registro no es para condenar arbitrariamente, sino para juzgar con justicia. Él es el juez justo, ¿verdad? Y todo lo va a juzgar. El resto del versículo 15 nos muestra que aquí todos se refiere a todos los impíos. Es importante aclarar eso, ¿ok? Tú dices, ¿todos nosotros? No, en ese juicio no, ¿ok? Los verdaderos creyentes no estarán incluidos en ese juicio. Pero sí vamos a pasar por otro juicio, ¿ok? El primer juicio, porque entonces quiere decir que, entonces Dios va a pasar por alto el pecado de los creyentes. No, ya fue juzgado. ¿En dónde? En la cruz, en la primera venida de Jesús, ¿ok? Ya fueron juzgados nuestros pecados, ya fueron tratados y Jesús cargó con ellos. Esa es la buena noticia aquí. Si tú lees el verso 15 y ves para hacer juicio contra todos y sentiste temor, bueno, el día de hoy quiero decirte algo, está la gracia. Jesús vino por primera vez a pagar por nuestros pecados en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y viva esto, exactamente esto, ¿ok? Jesús vino a justificarnos, ¿ok? A hacernos justos delante de Dios. A lo que era imposible para nosotros, dice Romanos 8, lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Nos justificó, ¿te das cuenta de eso? Cada persona que pone su fe en Jesús realmente, sinceramente, en verdad confía en el sacrificio de Cristo, sabe esto. Todos mis pecados, no es que yo no fui pecador, no es que Dios dice, bueno, a ti te borro tu cassette y no pasó nada. No, pasó, pero ya fue pagado en la cruz de Cristo. Y hoy tienes la oportunidad de hacer eso, de entregarle eso al Señor y confesarlo. Si no has creído en Jesús, porque si no lo que sigue es este juicio. ¿Te das cuenta? Pero piensa en esto. Para hacer juicio contra todos. Y como vimos, todo va a ser juzgado. Y así sucedió.
En la cruz de Jesús, Dios juzgó todos tus pecados. Qué increíble, ¿no? Todo ya fue juzgado, fue pagado, pagado por completo, dijo Jesús en la cruz. Fue pagado por completo. No pierdas una vez más la oportunidad que Dios está dando de creer y ser salvo y no pasar por este juicio. Eso es lo que hemos creído. Jesús fue nuestro sustituto en la cruz, porque ahí fue juzgado nuestro pecado. La ira de Dios cayó sobre esa cruz, pero tú y yo no estábamos ahí. Fue Jesús quien estuvo ahí recibiendo el castigo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no pasemos por ahí porque hemos creído en Jesús y Él lo hizo por nosotros. Pero sí vamos a pasar por un bema, ¿verdad? Un juicio. ¿Cuál es? El tribunal de Cristo, que hemos visto anteriormente. 1 Corintios 3, no vamos a ir para allá, lo puedes leer en casa. 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, verso 10. Es necesario que todos nosotros, creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, demos cuentas de qué, de lo que hayamos hecho en el cuerpo aquí en esta vida para Cristo. ¿Ok? Mis pecados ya fueron juzgados en la cruz, pero mis obras ahora como cristiano van a ser juzgadas para recompensa o pérdida. No se va a perder la salvación, no estoy hablando de eso, vas a llegar, pero ¿qué hiciste para Jesús? Eso es importante. Es lamentable y es peligroso cuando un cristiano se conforma con decir yo soy salvo y con eso me basta. ¿Okay? Una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios va a ser movida a vivir para Cristo y a hacer todo para el Señor. Y eso es lo que Dios va a juzgar en el bema de Cristo. Pero regresando al texto, este juicio está hablando del juicio de los impíos. Como te decía, el juicio que vendrá aún después de la gran tribulación del milenio, donde Jesús va a llegar, va a destruir a Satanás, ¿no? Va a encarcelarlo por la eternidad en el lago de fuego del infierno junto con sus ángeles. Y ahí va a ser el juicio, ¿verdad? Del trono blanco, del gran trono blanco. Para condenación eterna. Nosotros no pasaremos por ahí, porque esa es la promesa que Jesús nos dio. Juan 5, verso 24. Si estás en Navegantes, conoces este versículo. Y si no, te invito a discipularte en Navegantes. Juan 5, 24, de cierto, fíjate lo que dice Jesús, de cierto os digo, o sea, pone un énfasis de veracidad, no es que Jesús sea mentiroso, es que dice, esto es muy importante, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué cosa? Y cree al que me envió, y cree, tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué cosa? A condenación, pues ha pasado de muerte a vida. No vendrá esa condenación, ¿te das cuenta? Entonces si de repente empezamos a leer el verso 14 y empiezas a sentir calambres, ¿no? Y dice, ay, así va a ser, ¿no? ¿Qué crees? Hoy puedes entregar tu vida a Jesús, dejar los calambres y tener una relación con Él y experimentar vida eterna, ¿te das cuenta? Reconciliación con Dios. Que tus pecados sean totalmente borrados, olvidados por Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo los cargó en la cruz. Cree en Jesús y serás salvo. ¿Ok? Bien, dice, continúa el verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, a todas obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, contra Dios. ¿Cómo se llamó la obra? Los impíos, ¿verdad? Es muy claro, ¿ok? En el versículo aparece 4 veces la palabra impío y eso enfatiza la razón del juicio. ¿Cuál es? La impiedad. La impiedad, eso es lo que Dios va a juzgar, ¿ok? Va a dejar convictos, condenados, significa la palabra convicto, a todos los impíos, ¿ok? Ya no va a haber, ahí ya no va a haber gracia, ya no va a haber oportunidad. Van a quedar condenados por toda la eternidad. Castigo eterno, ¿verdad? Dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Declara quiénes son impíos, sus obras son impías, ¿no? Sus actos impíos se han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado, sus palabras impías también, ¿te das cuenta? Pensamientos, hechos, palabras, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El término griego que se traduce como impío literalmente quiere decir sin adoración. Eso es impío, sin adoración, ¿ok?
se refiere a una falta de reverencia a Dios, a no querer reconocer a Dios y adorarle como Dios. Romanos 1 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Del hombre que no quiso darle gracias a Dios, ¿verdad? No dándole gracias, se envaneció en sus tontos razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y cambió la gloria de Dios incorruptible por la semejanza, ¿verdad? De cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, de la creación misma. Ese es el impío, se niega, ¿ok? No quiere reconocer a Dios, reconocer su gloria y que Él es digno de gloria y de toda adoración. Rechaza eso y empieza a adorar cualquier otra cosa, ¿te das cuenta? Y esa es la impiedad. Es muy diferente, injusticia e impiedad son cosas diferentes. ¿Okay? Yo sé que de repente podemos verlas como sinónimos, pero no es eso. ¿Okay? Impiedad literalmente habla de la persona que no quiere adorar a Dios, se niega a adorar a Dios y no quiere rendirse a adorar a Dios. Injusto, pues de alguna forma también nosotros somos injustos, aún todavía somos pecadores. La palabra injusto apunta más al pecador. ¿Okay? Entonces el impío no es pecador, sí. ¿Okay? Pero la principal iniquidad de un impío es su falta de reverencia a Dios. ¿Okay? Judas dice, fíjate cómo dice, al final, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Okay? Pongamos atención en lo que está diciendo ahí, porque es lo que te expliqué ahorita. Pecadores impíos, ¿ok? Entonces, ¿puede haber pecadores que no sean impíos? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque si no lo hubiera hecho solamente pecadores, ¿ok? Pero dice, en pecadores impíos se hace una distinción. ¿A qué me refiero? La impiedad no es simplemente pecar, sino es vivir rechazando y negando la autoridad de Dios, como te decía. Entonces, ¿quiénes son los pecadores que no son impíos? Pues nosotros. ¿Sigues pecando? Sí, ¿verdad? Pero en tu corazón ya hay un deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Pero seguimos fallando. Somos aún pecadores. Por eso esa distinción, pecadores impíos. ¿Ok? Si te das cuenta a lo que te decía, no es lo mismo. Un impío es aquel que se ha declarado. Y es interesante que el contexto está hablando de esos hombres falsos. Ve lo que dice al final del verso. De todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, contra Dios. Y esa es la impiedad. Estar en contra totalmente de Dios. Rechazando a Dios, negando a Dios. ¿Ok? El contexto de la carta son esos hombres falsos que han hablado contra Dios. ¿De qué forma? Los falsos maestros. Pues al enseñar doctrinas corrompidas en contra de la verdad. Adulterando, tergiversando la palabra de Dios. Para decir cosas que Dios no dice, enseñando blasfemias y mentiras acerca de Dios. Y eso es hablar mal en contra de Dios, ¿te das cuenta? Y por eso dice, son impíos. Oye, pero se ven bien religiosos. Sí, pero son las personas más impías. No adoran a Dios. Pero tienen muchas iglesias, muchos seguidores, y abren la Biblia. Y hablan de la Biblia, sí, pero su mensaje está en contra de Dios, de lo que Él habla, ¿te das cuenta? Y son impíos. Y ahorita los voy a describir en el siguiente versículo, ¿ok? Pero el punto es ese, es gente que o sea, no porque veas que abren la Biblia y hablan bonito de la Biblia y de Dios, quiere decir que realmente sean creyentes. O personas que profesan piedad, que es lo contrario. Pueden ser impíos. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 36, Mateo 12, 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Te das cuenta? Y aquí lo vemos, ¿no? Dice, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Jesús dijo toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Piensa eso. Digo, en un sentido también tenemos que examinarnos, ¿ok? Aunque no seamos hombres falsos en el sentido, creyentes falsos, pero tenemos que examinar qué sale de nuestra boca. ¿Qué palabras, a lo mejor ociosas, como dice el texto, que estamos buscando? Ahorita vamos a ver qué es lo que ellos buscan.
O sea, la ociosidad te lleva a hablar mal y actuar mal. ¿Ok? Dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Estos hombres van a dar cuenta de todo lo que han hablado, de cómo han torcido la palabra de Dios, cómo la han adulterado. Va a haber un juicio, ¿ok? Verso 16. Vemos las características que nos menciona aquí de estos hombres impíos. Fíjate lo que dice. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Algunas características, más características, pero claramente vemos eso y su motivación, ¿no? Son murmuradores. Son los que siempre están inconformes, siempre insatisfechos con Dios y su voluntad. No están de acuerdo. Y el ejemplo lo vimos con Israel, ¿te acuerdas? Cómo Dios los destruyó. Porque todo el tiempo fue ese corazón de ese pueblo murmurador. Se quejaba contra Dios, se quejaba de sus autoridades, murmuraban. Para todos están hablando mal, nada encuentran algo bueno, están insatisfechos. Eso está en el corazón. Piensa, dejemos a un lado los impíos, ¿no? El juicio. O sea, esta descripción también puede ser mucho para nosotros, porque eso es lo natural en nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Y ok, ya eres salvo, ya crees en Jesús, está bien, pero ¿cómo estás viviendo? O sea, ¿tu vida se parece más a un impío que a una persona que profesa piedad? Cuidado, aquí hay algunas características que debemos de examinarnos y ver si no están en nosotros. Murmurador, ¿no? Estar murmurando, hablando, ¿no? Mostrando inconformidad. Ten cuidado. Aún en la iglesia, ten cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estas son las personas que algo no les gusta y andan buscando a ver quién les hace segunda, ¿me explico? Hablando mal a ver quién, sí, yo también lo vi, sí, también está feo, sí, ¿me explico? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás afectando el cuerpo de Cristo. Estos son murmuradores, algo que los caracteriza. Lo siguiente dice, querellosos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, quiere decir que busca faltas. Busca faltas, anda buscando a ver qué encuentra que está mal, ¿ok? Querelloso habla de quejas, ¿ok? Alguien decía, son quejosos crónicos. De todo se quejan, todo critican todo, critican a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen gratitud en su corazón, no están agradecidos con lo que Dios les da. Obviamente estamos hablando de hombres impíos, no hay eso en su corazón, pero los vas a reconocer, todos están criticando, todos están quejando. Y ya cuando llegas aquí dices, ¿se parecen a mí? ¿No? Personas que no conocen el contentamiento. La Biblia nos habla de contentamiento, ¿sabías? Dices, nunca he escuchado esa palabra. No, está en la Biblia, nada más. Pero ahora estar contento con lo que tenemos, reconociendo el Padre de las luces, que nos da toda buena dádiva y don perfecto, ¿verdad? Estar contento con lo que tenemos. Esas personas que no están contentas, que no aceptan la voluntad de Dios, no aceptan la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y lo que hacen es eso, niegan su soberanía, que fue lo que vimos en el verso 4, ¿recuerdan? El verso 4, hombres impíos, aquí los mencionó, verso 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, niegan su soberanía. Así quejándose. Piensa eso, cada queja que sale de nuestra boca está negando la soberanía de Dios. No estás satisfecho con lo que Dios está haciendo en tu vida. Cada queja muestra eso, falta de contentamiento. Vuelve lo mismo, esto está hablando de estos hombres impíos, pero es necesario que nosotros nos examinemos también, ¿no? Que veamos qué sale de nuestro corazón. Estos son murmuradores, querellosos, dice, que andan según sus propios deseos. Aquí lo vemos, que andan según sus propios deseos. Su vida se caracteriza por el egoísmo, ¿ok? Andan según sus propios, ¿verdad? Son egoístas, buscan lo suyo.
de los propios deseos. Entonces se caracteriza por el egoísmo, pero también por el placer sobre todo. Satisfacerse, ¿ok? No buscar, y un corazón así nunca va a buscar agradar a Dios, porque solamente va a buscar agradarse a sí mismo. No busca agradar a Dios y no puede hacerlo porque su enfoque es agradarse a sí mismo, lo que decía. Todo el tiempo pensando en ellos, en uno mismo. Y eso obviamente es lo natural en nosotros. Lo último que dice en el verso 16, casi el último, cuya boca habla cosas infladas. Cuya boca habla cosas infladas. ¿A qué se refiere? Estos falsos maestros intentan impresionar y convencer a quienes se dejan llevar más por las palabras que por el sentido común. Entonces hablan mucho y cosas infladas y wow, ¿cómo habla? ¿Ya lo viste cómo habla? Qué increíble, ¿no? Y su retórica y homilética y no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero es algo inflado. Es algo totalmente inflado. Palabras infladas. Buscan justificar aún sus estilos de vida así indulgentes y critican a Dios y a las personas que no están de acuerdo con ellos. Que ya hemos visto eso. Con palabras infladas, ¿ok? Inflado. Imagínate eso, ¿no? Un globo inflado. Parece grande, pero por dentro está vacío, ¿no es así? Así son los falsos maestros. Así son estos hombres. Hablan mucho, pero no hay contenido, como lo vimos la semana pasada. Prometen mucho, pero no hay nada. Totalmente inflados. Sus palabras están infladas con la intención de seducir, ¿no? De captar la atención de la gente. Y ve lo último que describe, ¿no? Y lo hacen, adulando a las personas para sacar provecho. Es muy claro, ¿no? Adulando a las personas para sacar provecho. Esto nos habla de manipulación y engaño. Así son esas personas. Manipuladoras, engañosas. No van a dudar en mentir. No tienen una conciencia delante de Dios limpia. Porque se conducen así. En lugar de proclamar la verdad de la palabra de Dios para un provecho general, espiritual, un beneficio espiritual de la iglesia, le dicen a las personas todo lo que quieren oír para su propio beneficio. Es lo que dice, para sacar provecho. De esto habló Pablo, le dijo a Timoteo y le explicó esto. Quiero que vayamos allá rápidamente a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso 3, 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? En un sentido, sufrir la sana doctrina es soportarla. ¿Por qué? Pues porque no es fácil. La sana doctrina va a buscar destruir tu yo, tu ego, tu carne, ¿no? Y vas a tener que soportarlo. Pero muchos no quieren soportar eso. Llega la palabra de Dios, la exhortación y no, yo no soy eso, yo no dije eso, yo no quiero eso. Pues aquí está escrito, ¿me explico? Y no quieren soportarlo, no quieren sufrirlo. O sea, están buscando lo suyo, como veíamos, ¿no? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque no solo no la van a sufrir, o sea, ya no quiero oír eso, pero quiero seguir escuchando, ¿me explico? O sea, comezón de oír, pero sígueme hablando, pero de otra cosa, ya cámbiale eso, ya del pecado no me hables. Ya me fastidia saber que soy un pecador y una pecadora. ¿Te das cuenta? Entonces, teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿quiénes? Maestros. No los oyentes, los maestros. Se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias. O sea, al ver los propios maestros, pastores, líderes, que la gente ya no quiere eso, que quiere otra cosa, van a caer en eso. Adulando a las personas para sacar provecho. ¿Quieren eso? Les vamos a dar eso. ¿Es lo que quieren? No se vayan, quédense. ¿Quieren escuchar eso? Cosas bonitas, va, ahí les va. Pero pasen la ofrenda, por favor. Al inicio y al final, para que los que llegan tarde también se vayan bien bendecidos, ¿no? ¿Me explico? ¿Quieres eso? Se amontonarán maestros. Ahí le vivimos eso.
montones de maestros que no temen a Dios, que hablan impiedad, falsedad a la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? De eso está hablando y está ocurriendo delante de nosotros. Se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, para sacar provecho, dice Judas, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quieren fábulas? Ahí les va. ¿Quieren cuentos, historias divertidas? ¿No? Y ahí los tienen, ahí entreteniendo a la gente, ¿no? Spurgeon fue el que dijo eso, ¿no? Un día en los púlpitos va a haber payasos entreteniendo a la gente. Ya parecen más estandoperos, ¿no? Que pastores que aman a Dios. Así, no les va a importar adular a las personas con tal de sacar provecho. ¿Ok? Regresando al texto, entonces, su admiración y alabanza no va a ser sincera. ¿Ok? Se va a ser totalmente fingida con el fin de sacar un provecho personal, es lo que están buscando. ¿Ok? Este versículo 16 describe diversas maneras en que esos hombres impíos hacen un uso indebido de su lengua. Porque en lugar de alabar a Dios, se jactan. En lugar de brindar aliento, se quejan, se lamentan, murmuran. Su vida se caracteriza por un intenso egoísmo y la esclavitud a los deseos personales. Ellos se esclavizan a eso, a vivir para sí. Emplean palabras, como digamos, aduladoras. Buscan ganar seguidores. Es lo que buscan. Aparte, seguidores que caminen por su mismo camino, ¿verdad? Que se opongan a las autoridades, sean rebeldes, que no puedan reverenciar a sus autoridades. Así son esos hombres. Es necesario nuevamente para nosotros examinar nuestra vida, examinar nuestras palabras, nuestras actitudes. ¿Qué tanto nos la pasamos murmurando, quejándonos, adulando a la gente para caerle bien, para llamar la atención, para que me reconozcan, para que me aplaudan, para que vean qué espiritual soy? Cuidado. ¿Ok? Cuidado. Dios llama a sus hijos a un camino totalmente diferente, ¿no es así? Un camino de integridad y servicio. Y no es tarde para comenzar. Lo veíamos. En medio de todo esto hay esperanza, ¿verdad? Para nosotros hay esperanza. Cristo Jesús, ¿ok? Aunque Dios juzga, los creyentes tenemos esperanza, ¿verdad? No se trata de un terror paralizante, sino de un llamado a vivir en santidad para Dios. Dios quiere eso. Nuestro llamado no es el tener terror a Dios, sino obedecerle y reflejar su carácter. Como creyentes hemos entendido eso. La justicia de Dios es segura, como vemos, pero su gracia también es segura, ¿verdad? Y su gracia nos permite vivir transformados. Segunda de Pedro, anótalo si gusta, segunda de Pedro 3:11, lo vimos en su momento, segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, piensa en esto, pues todo esto va a ocurrir. Pedro decía, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no? Si vemos tanta impiedad en el mundo, aún tantos hombres que profesan piedad pero con sus hechos lo niegan y son hombres y mujeres impíos. Dice, ¿cómo no debemos nosotros de andar santa y piadosamente en este mundo? ¿Ok? Entonces, conclusión, Judas nos recuerda, Dios es justo y santo, ¿verdad? Dios es justo y santo. Él todo lo ve, Él ve todo y Él va a juzgar todo, es cierto. Dios no se deja engañar, ni va a ignorar el pecado. Y la muestra más clara de eso es la cruz. ¿Estás de acuerdo? Esa es la muestra más clara, la cruz. Si al final Dios va a perdonar a los pecadores porque los ama, al final va a decir, bueno, ya no pasó nada, está bien. Entonces el sacrificio de su hijo no tuvo valor, su sacrificio realmente fue un desperdicio. ¿Te das cuenta? No es así. Dios juzgó el pecado en la cruz, ¿verdad?
Dios lo juzgó y lo va a juzgar por segunda vez. Pero va a ser sobre los hombres y mujeres impíos que no quieran arrepentirse. Por lo tanto, el día de hoy, Dios sigue llamando al pecador y al impío al arrepentimiento. Si al leer esto, ese pasaje, Dios habló a tu corazón y tú dices, ese soy yo, realmente soy un impío. El día de hoy hay oportunidad de dejar a un lado esa vida y que tus pecados sean perdonados, no juzgados, perdonados totalmente. ¿Te das cuenta? Y puedas ser salvo. Y puedes empezar una vida diferente. Porque esa gracia que te ha salvado tiene el poder para transformarte. Pero necesitas creer en Jesús. ¿Ok? El mismo Jesús que salva, sí es también el que juzga, pero es el que llevó nuestro pecado. ¿Ok? Mientras que nosotros esperamos su regreso, somos llamados a vivir en santidad y obediencia. Pero lo primero es creer en Él. ¿Ok? Creer en Jesús. Vivir en santidad para Él. Y la santidad no es una opción. No es una opción extra para cristianos super espirituales. La santidad es el estilo de vida normal para los que esperan la venida del Señor. ¿Verdad? Y Dios quiere eso. Vamos a terminar con una oración. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Pero vamos a terminar orando, ¿no? Y meditando en esto, lo que veíamos. Aún si el día de hoy nos visitas por primera vez o ya has venido otras veces, pero no le has entregado tu vida al Señor, hazlo. Toma ese tiempo para reconocer su señorío. Deja a un lado esa vida impía que has vivido, negando a Cristo, siendo rebelde a Él, rechazándole, hablando mal contra Él, y ríndele tu corazón y sé salvo. Cree en Jesús. ¿Okay? Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por ese tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos tu sacrificio, Señor. Vemos que el juicio va a ser inevitable, va a ser certero, Señor, y va a ser completo. Completo. No haber nada que no quede juzgado, Señor, porque tú eres un juez santo y justo. Y la primera muestra de eso no fue Enoc, Señor, que profetizó de eso. Señor, fue la cruz. En la cruz pagaste, Señor, más bien no solo lo pagaste, te cobraste, Señor, todo el pecado que habíamos cometido. Todo, Señor, fue pagado en la cruz. Como creyentes, Señor, damos gracias. Hay gratitud en nuestro corazón al recordar eso. Lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y sé que recordar esa gracia es la que nos va a estimular a dejar esa vida, Señor, que no te glorifica. La gracia nos enseña a vivir justa y piadosamente en este mundo. Y queremos eso, Señor. Como tus hijos, tus hijas en Cristo, queremos vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen. Que busquen hacer tu voluntad. Dejar a un lado el egoísmo, estar buscando lo nuestro solamente, Señor. Buscar lo tuyo por sobre todas las cosas, aún sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar así, Señor. Señor, ayúdanos a cada día examinar nuestras motivaciones, nuestros corazones, nuestros pensamientos, como veíamos, Señor. Aún cualquier cosa que tengamos que confesar, si hay algo ahí que no hemos confesado, que el día de hoy quizás no lo recordaste, Señor, queremos hacerlo, queremos confesarlo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, gracias porque vemos de qué nos has librado, Señor. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Pero queremos orar también por aquellos que están aquí, Señor. Amigos que están aquí, que nos visitan, que ya tienen tiempo viniendo, Señor. Queremos pedirte que el día de hoy tú traigas salvación a sus vidas, Señor, a través de la fe. Dales el don, Señor, de creer en ti y puedan ser salvos y puedan dejar esa vida de impiedad, Señor, para vivir una vida diferente. Dejar a un lado la murmuración, la queja, la adulación, Señor, el orgullo, la soberbia, la manipulación, el engaño, Señor, y que puedan vivir
una vida que te honre y te agrade a ti, Señor, reconociendo eso, tu sacrificio en la cruz por nosotros. Trae salvación a este lugar, Señor, pero también trae santidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.